Bueno, bueno, vamos a ir arrancando. Ven que les comparto pantalla. Muy bien. Bueno, gente, la idea para hoy es empezar a estudiar funciones trigonométricas. Acá como puse el título acá en el documento este, ¿sí? Vamos a ver básicamente tres funciones. eh, la función seno, la función coseno y la función tangente, si nos da el tiempo, seguramente sí, ¿sí? Y después vamos a ver, en el caso de la tangente, vamos a ver bueno, la derivada y su función inversa, ¿sí? Ese es un poco el objetivo para hoy y para la clase que viene. ¿Ah? Entonces, nosotros lo que vamos a tener van a ser dos funciones. Vamos a poner f y g. ¿Mm? Quiero color negro. Ahí. Vamos a poner f de r en r. ¿Sí? Y f de x la definimos como el coseno de x. ¿Sí? Ahora, en un rato, primero me gustaría mostrarles los gráficos de estas funciones para que vean cómo son. Y en un ratito nomás, después de ver los gráficos, les cuento qué es lo que son cada una de estas funciones. Bien. Y la otra función por la cual vamos a empezar va a ser g de x, que es el seno de x. Bien. Entonces, tengo GeoGebra acá para graficarlas. Vamos a graficar eh, primero que nada el seno. A ver, seno de x. Y bueno, la función seno tiene más o menos este gráfico, ¿no? Es una onda que es periódica, o sea, se va más o menos, la onda se va hasta más infinito y va hasta menos infinito también. Este, y bueno, tiene algunas propiedades, como que una de las propiedades, ahora en un rato las vamos a escribir bien, pero una de las propiedades que tiene es que, como se darán cuenta, la función está acotada entre -1 y 1, ¿no? O sea, la función no toma valores que sean más chicos que -1, ni tampoco valores que sean más grandes que 1, ¿no? Y la función decimos que es periódica, porque digo, tiene el mismo comportamiento cada cierto periodo, ¿sí? La función, ven que es como que uno va copiando y pegando más o menos el gráfico, y bueno, así lo hace infinitamente, ¿sí? Esta es la función seno. La función coseno es muy parecida, solamente que está un poquito corrida, hacia la derecha o hacia la izquierda, como quieran pensarlo, ¿no? Ahí está en rojo la función coseno y tiene propiedades muy parecidas a la función seno, ¿sí? De hecho, una de las propiedades que vamos a ver es que si uno, bueno, no sé si la vamos a ver porque creo que no la usamos tanto, pero si uno corre un poco esta función, básicamente obtiene la misma función que el coseno, ¿sí? Creo que si uno hace coseno de x más pi sobre 2, a ver si lo pongo, creo, no sé si es más pi sobre 2 o más pi, no me acuerdo. No, más pi debe ser. A ver, ¿qué queda? No, no me acuerdo cuál era la constante que hacía que quedaran iguales las dos funciones, pero bueno, no importa. A ver en el chat. Bueno, estamos viendo funciones trigonométricas, para quienes recién se conectan. Estamos recién arrancando y lo que les estaba mostrando son los gráficos de las funciones antes de contarles qué es lo que hacen estas funciones, ¿sí? Un poco bueno, para entrar más o menos ya sabiendo cómo se comporta los gráficos, ¿sí?
No me acuerdo bien cómo era esta constante de acá, pero no tiene importancia. Es una propiedad que está ahí, debe estar en las notas, pero no la usamos. No la usamos mucho en el curso. Entonces, ¿de dónde sale todo esto del seno y el coseno? Sale de una cosa que se llama el círculo trigonométrico. Vamos a dibujar un círculo. A ver si acá tengo para dibujar círculos de forma... Me parece que en este no hay, tengo que dibujar a mano el círculo. Quiero. Bueno, no importa, lo dibujo a mano como hice siempre en el pizarrón. Medio desprolijo el círculo, pero vamos a tratar de que quede lo mejor posible. Más o menos, imagínense que eso es un círculo. ¿Sí? A ver si me sale un poquito mejor. A ver si tengo. A ver, disculpen un segundo, a ver si tengo Eh, es pi la sobre 2, calculadora. ¿no? X más pi sobre 2. ¿Es x más pi sobre 2 la constante? Pues yo recién sumé x más pi sobre 2 y no pasó nada. No queda así. O será, no, menos pi sobre 2 tal vez. Es, Ah, era menos pi sobre 2. claro, ahí va. Con Si lo seno es restamos. pi sobre 2. Ah, ahí va, con seno es más pi sobre 2 y en coseno es menos pi sobre 2. Sí, si le restamos esa constante ahí, las dos funciones se superponen una con la otra. Déjenme ver, a ver si tengo el programa este que me permite dibujar círculos de forma más prolija. Acá, cálculo 1E, siempre acá estamos. Bien, bueno, tenemos acá más o menos escrito lo que ya estaba. Y bueno, acá había una función para dibujar círculos, pero ahora no la encuentro. Dibujar. Ah, acá están las figuritas. Bien, entonces supónganse que tenemos un círculo, ¿sí? Más o menos así. Al círculo en general le ponemos ejes, solamente para tener una referencia. ¿Sí? A ver si puedo dibujar los ejes ahí, si no los dibujo a mano, siempre. Vamos a dibujar por acá el eje de la Y y el eje de las X. Más o menos por ahí. Bien. Y supónganse que, bueno, esto es X, esto es Y, ¿sí? Y esto, digo, es este círculo, es un círculo que está centrado en 0, 0 en el origen, ¿sí? Y tiene radio 1. ¿Tá? O sea, acá el punto este es el punto 1. Y el punto este es menos uno acá abajo y uno acá arriba. ¿Bien? Y hay una fórmula que define este círculo, no sé si la tendrían que haber visto en el liceo, en quinto de liceo, ¿sí? Pero no es demasiado importante para nosotros, pero igual la vamos a escribir acá abajo. La fórmula de este círculo es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y bueno, lo que quiere decir esta fórmula es que todos los puntos que están sobre acá, sobre la circunferencia, verifican esta ecuación que está acá, ¿no? Por ejemplo, imagínense este punto de acá, que es el punto 1, 0, ¿verdad? Ese es bien sencillo. El 1, 0, ¿cómo nos queda? Nos queda 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, eso es igual a 1, ¿no? El de acá es el punto 0, 1 y pasa lo mismo, ¿no?
el 0,1, de vuelta nos queda, cuando la x vale 0, nos queda 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, ¿no? Y esto, bueno, 0 más 1 nos queda 1 de vuelta. Con el -1 pasa lo mismo, ¿no? Este es el -1, 0, ¿sí? ¿Qué nos quedaría? Sería -1 cuadrado más 0 al cuadrado, ¿no? Y bueno, -1 al cuadrado nos queda 1 y 0 al cuadrado nos queda 0, así que eso también da 1, ¿no? O sea, estamos viendo que varios puntos del círculo verifican esta ecuación. Por ejemplo, nos podríamos tomar otro punto que está por acá, ¿no? Que es el punto -raíz de 2 menos raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Es otro punto del círculo que está acá, ¿no? Y vemos que también verifica lo mismo, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2. Bueno, si elevamos los 2 al cuadrado, nos quedaría menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, más raíz de 2 sobre 2 todo esto al cuadrado. Fíjense que ¿qué nos queda acá? Menos raíz de 2 al cuadrado nos queda 2, ¿no? Y lo de abajo nos queda 4, o sea que nos queda 2 cuartos. Y la otra fracción al cuadrado también nos queda 2 cuartos, ¿no? Porque raíz de 2 al cuadrado nos queda 2 y 2 al cuadrado nos queda 4, así que acá nos queda 2 cuartos más 2 cuartos, que lo podríamos simplificar como un medio y un medio, ¿verdad? O simplemente agarrar y sumar acá y decir, bueno, esto es 4 cuartos, que también es igual a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que verificamos con esto? Básicamente que cualquier punto que nosotros nos tomemos acá sobre la circunferencia, ¿no? Nosotros lo elevamos la abscisa al cuadrado y la ordenada al cuadrado y lo sumamos y eso tiene que cumplir esta ecuación de acá. Nos tiene que dar igual a 1. ¿Bien? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el seno y el coseno? Ahí vamos. ¿Sí? Imagínense, nosotros estamos en el punto este de acá, que llamémosle A, ¿sí? El punto A es el punto, como vimos hace un rato, que tiene coordenadas 1, 0, ¿no? La x vale 1 y la y vale 0. Es este puntito de acá. Imagínense que nosotros, es como que si tuviéramos una cuerdita, una piola, ¿no? Y que la clavamos acá en el punto A, ¿no? Y la empezamos a pegar sobre el círculo, ¿no? Y supónganse que la piola mide una determinada longitud que es x mayúscula, ¿no? Por acá termina la piola, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, a nosotros se nos queda definido este punto de acá y este punto de acá. Y tenemos, bueno, dos formas de caracterizarlo, es este punto de acá al que llegamos, llamémosle B, ¿no? Una forma es agarrar y dando la abscisa y la ordenada, y otro punto es decir, bueno, yo me moví X para acá y me tomé, digamos, me tomo un ángulo que está asociado a X, que ese ángulo llamémosle alfa. Bien, es como que agarro y, bueno, me muevo X para acá y me muevo alfa en el ángulo. Entonces, ¿qué es el seno y el coseno? Bueno, es bien sencillo. Esta, que está acá, que es el valor de la abscisa, esto es lo que vamos a llamar el coseno del arco X, y la ordenada es lo que vamos a llamar el seno del arco X. ¿Bien? Y es solamente eso, o sea, para cualquier cuerda que nosotros pongamos por acá, ¿no? Vamos a tener una abscisa, vamos a tener una ordenada, y la abscisa, ¿no? O sea, lo que aparece en el eje de las X,
es el coseno del arco X y la ordenada es el seno del arco X. Y listo, es básicamente eso. Entonces, permítanme que voy a limpiar un poquito, o capaz que dibujo otro círculo mejor, porque hay una cuestión acá, que es que los arcos estos no están medidos en una cosa que se llama radianes, ¿sí? Y los radianes habitualmente los medimos o los trabajamos como múltiplos de pi, ¿sí? Entonces, si nosotros damos la vuelta entera al círculo, si yo tengo una piola que agarro y doy la vuelta entera al círculo, ¿no? Y llego al mismo lugar. ¿Cuánto mide esa cuerda? A ver si alguien me dice, me sabe decir eso. Pi, pi dividido 2. No, el perímetro del círculo, sería el perímetro del círculo, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto da el perímetro del círculo? Puede ser 360 grados, ¿no? Un ángulo de 360 grados, el ángulo completo, o también, a ver si alguien dice algo en el chat, dos Puede pi, ser ahí va, 180 como dice también. Rodrigo. ¿Cómo? Puede ser 180 también. Un 180 semicírculo. es el ángulo llano, ¿no? Es el que llegás de acá a acá, Sí. hasta acá. No se Y podría el medir en ángulo, radianes también o algo así. ¿en qué, perdón? ¿En Si no se radianes? puede medir en radianes o algo así. Capaz que estoy Sí, confundida. no, está perfecto. Podemos medirlo de dos maneras. O podemos medir, viste que nosotros tenemos acá o un arco, ¿no? Que el arco es X, el arco lo medimos en radianes, ¿sí? O sea, esto es X radianes, si quieren, radianes. O lo podemos medir en grados, ¿no? O sea, el alfa este que está acá, como cada arco tiene asociado un ángulo, ¿no? Lo podemos también medir en grados. Entonces, nosotros ahí empezamos a ver, voy a dibujarme otro círculo por acá abajo, ¿sí? Lo siguiente, ¿no? Me dibujo acá las abscisas, la abscisa y ordenada, ordenada y abscisa, por ahí, queda muy derecho, pero menos, ahí, y por ahí. Más o menos ahí quedó. Entonces, lo que comentábamos era lo siguiente, que nosotros podemos agarrar y trazar una cuerda que sea, digamos, de la longitud de todo el círculo este de acá, y esta cuerda de acá va a medir o bien 360 grados, ¿no? Va a ser un ángulo completo de 360 grados, o bien un ángulo de 2pi radianes, ¿no? Un arco de 2pi radianes, ¿sí? Entonces podemos empezar a hacernos una tablita, ¿sí? Que la tablita va a tener los ángulos alfa, que van a estar medidos en grados, ¿sí? Y van a estar, y podemos tener también, bueno, los ángulos medidos en radianes. Bien. Entonces, habíamos dicho que si el ángulo es de 360 grados, esto corresponde a 2pi radianes, ¿verdad? Si en vez de 360 grados yo me considero este ángulo de acá, que es de la mitad, que tiene 180 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a medir el arco en radianes? O sea, el arco, si en vez de mirar el ángulo, este de ahí, miramos el arco, digamos, que empieza en el punto 1, 0, que habíamos dicho, y terminamos Pi, en el punto pi. menos 1. Va a medir pi, ¿verdad? O sea, de acá a acá, nosotros tenemos que esto mide pi radianes.
¿sí? Y bueno, y como nosotros tenemos definido las dos funciones que definimos recién, tanto el coseno como el seno, podemos agarrar y empezar a definir, bueno, cuánto es que dan el coseno y el seno de estos valores de acá, ¿no? O sea, el coseno, vamos a ponerle acá, en vez de x, en vez de radianes, vamos a ponerle x o x radianes, x radianes, y acá lo que vamos a tener va a ser el coseno de x y, haciendo el espacio, el seno de x. Bueno, entonces al principio, supónganse que tenemos el ángulo que da la vuelta entera, ¿no? Entonces, si tenemos el ángulo que da la vuelta entera, si damos la vuelta entera, llegamos al mismo punto. Entonces, ¿se acuerdan que el coseno, ¿no? Según lo que nosotros dibujamos acá arriba, el coseno consistía en agarrar y tomar la cuerda y simplemente fijarse cuánto valía, cuánto era el valor de la x, por decir de alguna forma, ¿no? De la x minúscula, y el seno era cuánto valía el valor de la y. Entonces les pregunto a ustedes, si nosotros nos tomamos un ángulo de 360 grados o de 2 pi radianes, es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto va a ser el coseno y cuánto va a ser el seno? El coseno 1 y Ahí el va. seno 0. Y el seno cero, exacto. O sea, lo que nos movemos para el costado es el valor del coseno, ¿no? Que eso lo vemos acá arriba, ¿no? O sea, todo lo que nosotros nos movemos para el costado es el valor del coseno. Por lo tanto, en este caso, como nos movemos para el costado es uno, entonces el valor del coseno en 2pi va a quedar uno. Y el valor del seno, que es lo que nos movemos para arriba o para abajo, eso va a ser cero, ¿no? Bueno, lo mismo podemos hacer con este punto de acá. Este punto de acá con el de 180 grados que habíamos puesto acá. Este punto de acá es el punto menos 1, 0, ¿no? En la gráfica. Entonces, ¿cuánto va a valer el coseno y cuánto va a valer el seno? -1 el coseno puede ser. Menos 1 va a ser el coseno, exacto, es el valor de Y la 0. x, por decirlo de alguna forma, ¿no? O lo que nos movemos para el costado nos tenemos que mover menos 1, ¿no? Si llegamos a este punto de acá. Y lo que nos movemos para arriba es 0. Bien, así que el coseno va a ser menos uno y el seno va a ser cero. ¿Qué pasa ahora si lo que nos movemos es 90 grados? Si nos movemos 90 grados, estaríamos llegando a este punto de acá, ¿no? O sea, acá lo que tendríamos sería el ángulo recto este de acá, de 90 grados. Coseno cero y seno uno. Ahí va, Y si nos pi movemos 90 medio. grados, ¿no? ¿Cuánto nos Ahí quedan sería la mitad radianes? del Bueno, pi. la mitad de pi, exacto, porque si antes nos movíamos 180 grados, que es el doble de 90, ¿no? Entonces cuando nos movemos 90 grados tiene que ser la mitad de pi, o sea, pi sobre 2. ¿Está claro esto? Entonces, bueno, ¿cuánto va a ser el valor del coseno y del seno? Cero Este del punto, coseno y uno del seno, ¿no? perfecto, porque los que nos movemos para el costado es cero. Si estamos en este punto de acá, lo que nos movemos para los costados es cero, o sea que el coseno va a tener que ser cero. Y lo que nos movemos para arriba es uno. Por lo tanto, el seno va a tener que ser uno. ¿Bien? Y así podemos seguir. Por ejemplo, si nosotros nos movemos pi sobre 2 más pi sobre 2 más pi sobre 2, nos movemos en total 3 pi sobre 2, o sea que estaríamos por acá. O sea que cuando nos movemos 3 pi sobre 2, nos movemos, a ver si está bien, 270 grados, ¿no? 90 por 3 da 270, sí. Sí, está bien, sí. Entonces, en 3 pi sobre 2 estamos en el punto que el coseno va a valer cero, porque lo que nos movemos para el costado es cero, y lo que nos movemos en este caso para abajo va a ser menos uno, ¿no? O sea que por acá tendríamos que el coseno de vuelta a cero y el seno ahora da menos uno.
¿sí? ¿Qué pasa si nos movemos 0 grados? O sea, nos quedamos acá, en este punto de acá, ¿no? 0 grados corresponde a un ángulo de 0 radianes. El Coseno coseno 1 vale 1, exacto, y el y seno el 0. seno vale 0. ¿Sí? Y así podemos seguir, ¿sí? Hay alguno que es un poquito más complicado, que es cuando nosotros nos movemos eh, pi sobre 4, ¿sí? Cuando nos movemos pi sobre 4, ¿cuánto nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo 45 grados, ¿verdad? Porque si pi sobre 2 correspondía a 90 grados, entonces pi sobre 4 va a corresponder a 45 grados, ¿sí? Y este es el valor más complicado que hay que recordarlo, ¿sí? Yo habitualmente lo deducía en las clases, pero me parece que no vale la pena, ¿no? Que este punto de acá y este punto de acá es raíz de 2 sobre 2 y este de acá es raíz de 2 sobre 2. Entonces en pi sobre 4, si ustedes se fijan, el coseno, que es lo que nos movemos para el costado, va a ser raíz de 2 sobre 2 y lo que nos movemos para arriba también va a ser raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Profe, Bueno, a mí hasta me acá tenemos cuesta darme cuenta, sí, Sí, me cuesta darme cuenta lo del coseno y seno, de moverme o no sé cómo se hace eso, no entendí. bien, vamos de vuelta. O sea, en el círculo anterior, viste que lo que tenemos es que vos primero nos movemos alrededor del círculo, ¿no? Una cantidad X, que puede ser cualquier cantidad. Estamos hallando los valores que son fáciles de hallar, ¿no? O sea, los que están por acá, por acá, por acá y por acá. Entonces ahí, una vez que nos movemos X radianes, lo que nos queda en el eje de las X va a ser el coseno y lo que nos queda en el eje de las Y va a ser el seno. O sea, el punto este de acá, que es el punto que le llamamos B, ¿no? Que lo voy a completar acá en rojo, tiene coordenadas, que las coordenadas van a ser coseno de X, ¿no? Es la abscisa y la ordenada va a ser seno de X. Entonces, lo que nos movemos para, en este caso, nos movemos para la derecha, va a ser coseno de X. Y lo que nos movemos para arriba, ese es el valor del seno. No sé si ahí quedó un poquito más claro, Sí, profe, gracias. ¿sí? Bueno, entonces acá lo que estábamos haciendo era exactamente eso, ¿no? O sea, acá, como en este punto nos movimos, eh, tiene coordenadas raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Bueno, lo que nos movemos para el costado no es otra cosa que raíz de 2 sobre 2. Y lo que nos movemos para arriba es, de vuelta, también raíz de 2 sobre 2, ¿sí? También podríamos hacer este otro punto de acá, ¿no? Que tiene ordenada raíz de 2 sobre 2 y va a tener abscisa. ¿Cuál va a ser la abscisa acá? A ver si alguien me dice. Menos raíz de 2 sobre 2. Menos raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces acá cuántos grados nos estamos moviendo y cuántos radianes nos estamos moviendo. 135 grados son o no. A ver, no sé. Nos estamos moviendo 90 grados más 45 grados. Así que sí, son 135 grados, ¿no? Y si lo hacemos en radianes, ¿cuántos radianes son? Van a ser pi sobre 2. Hasta acá nos movemos pi sobre 2, ¿sí? Y después hasta acá nos estamos moviendo pi sobre 4. Así que es pi sobre 2 más pi sobre 4. ¿Que eso cuánto da? Pi sobre 2 más pi sobre 4. Pi sobre 4. Esto es lo mismo que tener 2pi sobre 4 más pi sobre 4. Sobre 4. O sea que acá sumamos los numeradores y esto nos queda 3pi sobre 4, ¿no? O sea que en radianes lo que nos estamos moviendo es 3pi sobre 4.
Bueno, ¿y cuánto va a valer el seno y cuánto va a valer el coseno? En este caso de acá. ¿Cuánto Coseno nos movemos menos para el raíz de costado? 2 sobre 2. Bien, lo que nos movemos para el costado es menos raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, el valor del coseno, que siempre el coseno, acuérdense, es lo que nos movemos para el costado. En este caso nos tenemos que mover para la izquierda, menos raíz de 2 sobre 2. El signo de menos lo que nos dice es que nos tenemos que mover para la izquierda del cero, ¿verdad? Y para arriba, como raíz de 2 sobre 2 es positivo, bueno, el valor del seno va a ser raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas hasta acá. A ver, voy a leer un toque el chat. Sí, perdón, si puede explicar esa parte de nuevo, que no, lo último no me quedó muy claro. Lo de menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, Sí, es. ¿sí? Vamos de vuelta. Acá, este punto de acá, nosotros dijimos, bueno, por simetría lo sacamos, dijimos, es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Eso está bien? O sea, teníamos el punto original, que era raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Proyectamos este punto de acá y dijeron ustedes, si yo lo proyecto, tiene que ser la misma distancia, porque yo acá me estoy moviendo un ángulo de 45 grados y acá me estoy moviendo también un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, lo que me muevo para el costado, ¿no? En este caso va a ser el valor del coseno, como siempre, ¿no? Por lo tanto, el coseno va a tener que ser menos raíz de 2 sobre 2. Y lo que me muevo para arriba, ese siempre es el valor del seno. Entonces, lo que me muevo para arriba es raíz de 2 sobre 2. Es simplemente eso. No sé si quedó claro, si no explico de otra forma. No, no, sí, o sea, eso lo entiendo, o sea, el movimiento, pero ¿Sí? ¿por qué llegó a que eran menos raíz de 2 y raíz de 2? Por lo que estaba en el círculo, digamos. Sí, porque son dos puntos, o sea, viste que hoy agarramos y probamos, bueno, estos puntos menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 es un punto del signo, o sea, el par este menos raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 es un punto que pertenece a la circunferencia, porque si yo agarro y los elevo al cuadrado y los sumo, me da uno, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, si nosotros nos movemos, eso se los dije yo, no lo demostramos, pero yo les dije, bueno, si yo me muevo 45 grados, ¿no? 45 grados me estoy moviendo hasta acá, ¿no? 45 grados, me queda mi cuerda, digamos, estaría por acá. Entonces yo agarré y les dije, bueno, si yo me muevo 45 grados, acá la abscisa me queda raíz de 2 sobre 2 y la ordenada me queda raíz de 2 sobre 2. Y después dijimos, bueno, esto yo agarro y lo proyecto hacia acá y lo proyecto hacia abajo y la distancia tiene que ser la misma, ¿no? O sea, la distancia que yo me muevo hacia la derecha tiene que ser la misma distancia de lo que yo me muevo hacia la izquierda. No sé si ahí queda un poco mejor, Sí, ahora sí, ¿sí? sí, sí. Bueno, la cuestión Gracias. es que me gustaría que todo fuera tan fácil como movernos así en sentido como nos estábamos moviendo ahora, ¿no? En sentido antihorario, ¿no? En contra de las agujas del reloj. Pero la realidad es que también podemos agarrar y movernos en sentido horario, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver a continuación. Entonces voy a dibujar de vuelta otro círculo, acá, ¿sí? De vuelta con el tema de las abscisas y ordenadas. Bien, más o menos por ahí. Entonces, cuando nos movemos en sentido antihorario, la cosa cambia un poco, porque nosotros, este es el punto, como siempre, 1, 0, ¿no? Que es el punto que nosotros llamamos A, ¿sí? Y si yo me muevo en sentido antihorario, me muevo así, ¿no? Entonces, para indicar que nosotros nos movemos en sentido antihorario, nosotros tenemos que poner que nos movemos menos X radianes. Entonces, en este caso de acá, vamos a tener que
Este punto de acá, ¿cuál va a ser? Va a ser el punto menos pi sobre 2, ¿no? Nos movemos 90 grados, pero nos movemos 90 grados en sentido horario. Si nos movemos hasta acá, seguimos la cuerda y nos movemos 180 grados en sentido horario, seguimos hasta acá, ¿no? Entonces vamos a tener menos pi. Bien, entonces podemos empezar a definir cuánto es que dan esas cosas. Por ejemplo, cuánto da el coseno y el seno de menos pi, ¿no? Que de vuelta es 90 grados, pero en sentido horario, ¿no? Y bueno, ¿cuánto nos da, por ejemplo, en menos pi el coseno y el seno? El coseno cero y el seno -1. El coseno Al revés, ¿no? al revés, Menos me uno. parece, porque este punto de -1 y acá, 0. tenemos que identificar quién es este punto de acá. Es el punto. La x acá es como si fuera un punto de raíz. No, esto no es una función, porque es un círculo, pero es como si fuera una raíz eso. O sea que la x tiene que valer -1 y la ordenada, o la y, tiene que valer 0. Profe, ¿Sí? ahí sería 180 grados, ¿no? En lugar de 90, puede ser. Claro, sí. Sí, me equivoqué yo ahí. Capaz que por eso se Gracias. confundió la compañera. Ah, puede ser, porque sí. Sí, 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 sí. estaba pensando en 90. Ahí va. En 90 está bien lo que dijiste vos, entonces. Está perfecto, ahora vamos a con eso. Entonces, en pi, menos pi, mejor dicho, el coseno va a tener que ser -1 y el seno, que es lo que nos movemos para arriba, va a tener que ser 0. ¿Sí? En 90 grados va a tener que ser menos pi sobre 2, ¿no? Y menos pi sobre 2 es lo que decía la compañera. El coseno va a tener que ser 0, o sea, este punto de acá es el punto, la x vale 0 y la y vale -1, ¿no? Así que el coseno va a tener que ser 0 y el seno, ¿no? O sea, lo que nos movemos para los costados es 0 y los que nos movemos para abajo, en este caso, va a tener que ser -1. Bien. Y podemos seguir moviéndonos, por ejemplo, si nos movemos hasta acá, nos movemos, nos seguimos moviendo en sentido horario y hasta acá nos movemos menos 3pi sobre 2, ¿no? O dicho de otra forma, también nos movemos 270 grados, pero en sentido horario. Así que en menos 3pi sobre 2, ¿qué nos queda? 0 y 1. Lo que nos movemos para el costado es 0, por lo tanto el coseno vale 0, y lo que nos movemos para arriba es 1, ¿no? Así que este punto de acá es el punto 0, 1. ¿Sí? Una consulta, ¿los ángulos no son negativos? Los podemos poner como negativos o no. Pongámoslo si quieren, no, no sé en realidad, pero como no trabajamos con ángulos, en general No nosotros en pasa el curso nada. vamos a trabajar con radianes en general. Los ángulos los estoy escribiendo ahora porque es la referencia que tenemos, ¿no? Pero digo, no, nada, podemos ponerle el menos sí, a los ángulos para indicar que estamos moviéndonos en sentido horario. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. En este círculo nos podríamos mover más de 360 grados, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Podemos movernos, podemos dar todas las vueltas que querramos, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos arrancar por acá, ¿no? Y yo puedo dar la vuelta entera, ¿no? O sea, si doy la vuelta entera, entonces me muevo 2pi y podría dar dos vueltas, ¿no? O sea, si doy dos vueltas, me muevo 4pi, pero si doy dos vueltas, llego siempre al mismo lugar, ¿no? Por lo tanto, si me muevo 4pi, es como que me estoy moviendo, no sé cuántos grados. En este caso, menos 4pi, ¿sí? Me estoy moviendo, ¿cuánto es que da? 360 por 2, eso da 720, o sea, me estoy moviendo 720 grados, ¿sí? O sea, doy dos vueltas. Y si doy dos vueltas, bueno, veo que el coseno vale 1, ¿no? Llego al mismo lugar que si me moví, que llego al mismo lugar que si no me moviera, básicamente, ¿no? Y el seno vale 0.
Pero también podemos movernos, no sé, por ejemplo, en vez de menos 4pi, dar una vuelta y media, ¿no? O sea, yo doy una vuelta entera, cuando doy una vuelta entera me muevo 2pi, mejor dicho, como me estoy moviendo en sentido antihorario, me muevo menos 2pi, y después doy media vuelta más, ¿no? O sea que me moví menos 3pi, menos 3pi. O sea que en grados, si lo traducimos a grados, ¿cuántos grados sería eso? Serían 180 grados más 540. 360. ¿Cuánto? 540. 540 puede ser. Me quedé esperando la respuesta y no lo pensé. Entonces, bueno, llego de vuelta, ¿no? ¿Cuánto fue que me moví? Siempre partimos de este punto, ¿no? Del punto 1, 0. Entonces, me moví una vuelta entera, llegué al mismo lugar y después me volví a mover media vuelta más. O sea que ahí lo que obtengo es que el coseno vale -1 y el seno vale 0. Opa, acá borré esto. -1, 0. ¿Sí? Y bueno, también podría moverme, no sé, por ejemplo, menos pi sobre 4, o sea, menos 45 grados, ¿no? Menos 45 grados, ¿no? Y si me muevo menos 45 grados, me estoy moviendo menos pi sobre 4. Y menos pi sobre 4 anda por acá. Bueno, ¿cuánto va a ser el seno y el coseno en menos pi sobre 4? ¿Cuánto era que nos movíamos ahí? Raíz cuadrada de 2 dividido 2. Raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Raíz de 2 sobre 2, nos movemos hacia la derecha, por lo tanto el coseno da raíz de 2 sobre 2. Y el seno sería menos raíz Y de 2 el sobre 2. seno es menos raíz de 2 sobre 2. Exactamente. Menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, bueno, son estos valores, la idea, lo mejor que a ustedes les puede pasar es aprender a manejar el círculo este, ¿no? Que en realidad a mí me resulta mucho más fácil manejar el círculo y sacar los valores así que memorizar todos estos valores o que recordar el gráfico. Yo los gráficos los tengo que pensar siempre porque no me los acuerdo. No me acuerdo cuál es el gráfico del seno y el gráfico del coseno, que ahora en un ratito los volvemos a ver. ¿Sí? Pero básicamente ustedes tienen que acordarse de lo siguiente, o sea, tienen que acordarse. Voy a dibujar otro círculo, ¿sí? Un poquito más grande. Dibujamos las abscisas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ustedes tienen que acordarse es lo siguiente, para poder interpretar el círculo, es que en las abscisas, en el eje de las X, lo que miramos va a ser el coseno de X. Y en las ordenadas, o en el eje de las Y, lo que miramos es el seno de X, ¿no? Donde X es el arco medido en radianes que nosotros nos movemos. Y después podemos tener como referencia que, bueno, que acá este es el punto 1, 0, ¿no? Y acá podemos empezar a escribir cuáles son los ángulos o cuáles son los valores de los arcos, ¿no? Entonces, en 1, 0 nos movemos la vuelta entera, o nos movemos 0 o nos movemos la vuelta entera. O sea que acá, este punto de acá, podemos decir que es 2pi, ¿no? Si nos movemos media vuelta, entonces nos movemos pi. Si nos movemos cuarta vuelta, entonces nos movemos pi sobre 2. Si nos movemos 3 cuartos de vuelta, entonces nos movemos 3 pi sobre 2. ¿Sí? Si nos movemos una cuarta vuelta era pi sobre 2. Un octavo de vuelta era pi sobre 4, que es el único que hay que recordar realmente, ¿no? El pi sobre 4 que anda por acá. Si nos movemos, ¿cuánto sería? Hasta acá, ¿no? Sería pi sobre 2 más pi sobre 4, y esto quedaba, ¿cuánto era que 3 pi quedaba pi sobre sobre 4. 2? 3 pi sobre 4, ¿no? Y el único que hay que recordar es este de acá. Es el que pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2, y acá raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que recordar es el círculo este y después empezar, y que en pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. ¿Sí?
Después esto lo pueden pensar ustedes y está buenísimo que hagan el ejercicio de empezar a pensarlo porque me parece que es la forma más práctica de, de empezar a aprenderlo. ¿Está bien? Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá de todo lo que estuvimos viendo. Todo claro, Bueno, profe. bueno. Entonces, vamos ahora a cómo son las gráficas de estas funciones, ¿no? Que eran estas de acá. Entonces, ¿cuál es la interpretación? A ver si alguien me puede decir. Vieron que las gráficas estuvimos comentando que son gráficas que son periódicas, ¿no? Esta en particular, la que quedó dibujada acá, es el gráfico del seno, que es la que pasa por 0, 0, ¿no? ¿Cuál es la interpretación que me darían ustedes o que le darían a alguien ustedes de por qué estos gráficos tienen este comportamiento? ¿Por qué el seno se comporta así? ¿Qué es lo que me está indicando esto si lo pensamos en términos del círculo? ¿Es porque va dando la vuelta? Exactamente, es eso mismo. Como yo puedo dar infinitas vueltas en el círculo, ¿no? Entonces, para cada ángulo, digamos, que yo voy teniendo, que un poco fue lo que hicimos acá, ¿no? O sea, nosotros empezamos dando primero, ¿dónde era que estaba? Acá, dimos dos vueltas en sentido horario, ¿no? Pero podríamos haber dado tres, cuatro o cinco, ¿no? Podemos dar todas las vueltas que nosotros querramos acá. Entonces, cuando nosotros damos varias vueltas, es como que a veces no es necesario dar tantas vueltas. Para nosotros, como en la práctica, ¿no? O sea, no es necesario agarrar y moverse tres vueltas enteras. ¿Por qué? Porque si yo parto de acá y me muevo tres vueltas enteras, voy a llegar al mismo lugar. Entonces, alcanza con que me mueva lo que me tenga que mover, ¿sí? Pero eso en el sentido práctico, nunca van a tener un problema en donde tengan que dar 8 vueltas al círculo trigonométrico. ¿Bien? Ahora, en el sentido matemático, en el sentido teórico, el seno y el coseno tienen que estar bien definidos. Entonces tienen que estar definidos de forma que si yo doy infinitas vueltas, entonces tengo que llegar a algún lugar. ¿Sí? Y por esa razón es que los gráficos son periódicos, ¿no? Tienen este comportamiento que es así, que es como si uno fuera copiando y pegando, y eso lo que indica son las vueltas del ejercicio estaba pensando en un ejercicio y dije ejercicio. Son las vueltas, digamos, de los ángulos que se van generando con las vueltas que nosotros vamos dando al círculo trigonométrico. ¿Sí? Este, a ver si lo encuentro. Denme un segundo, voy a buscar una cosa que capaz que clarifica un poco más. O sea, ¿cuál es la relación entre el círculo y... A ver, denme un segundito. Ahí la escala de las X capaz que no se nota mucho porque está en uno 2 3 no dice pi ni nada. Pi, ¿no? Claro, bueno, pero en realidad lo podemos ver. Ahora, si quieren, lo dibujamos. A ver acá. Estoy buscando un videito en YouTube, por eso la música. Acá. A ver si puedo sacar la música de esto. Bueno, qué horrible esa música. A ver, acá les voy a mostrar el videito que encontré, que me parece que es muy gráfico en esto. Ven que acá nos empezamos a mover y abajo nos movemos en el círculo y se empieza a dibujar la función, en este caso la función seno, ¿no? Pero ven que acá en el video en el videito dan una sola vuelta. Nosotros podríamos seguir dando la vuelta entera y cuando seguimos dando la vuelta entera se seguiría dibujando acá del, el dibujito del seno, ¿no? Se seguiría, si seguimos dando vueltas alrededor del círculo, esto se sigue dibujando acá
infinitamente la curva del seno. No sé si esto aclara un poco o entorpece más, pero a mí siempre me gustó verlo de esta manera, ver, digamos, cuál es la relación entre el círculo y el gráfico. Bien. Este, entonces, vamos a agarrar y tratar de dibujar estos valores de acá, si les parece. Este, entonces, podemos agarrar y decir, bueno, este, vamos a dibujar algunos, no todos, ¿no? Pero vamos a tratar de ir viendo cuál es el comportamiento de la función, en este caso de la función seno, ¿sí? Que ya lo vieron ahí. Bueno, lo que sabemos es que las funciones están acotadas entre -1 y 1, ¿no? O sea que siempre van a estar acá si esto es 1, y si esto de acá abajo es -1, ¿no? Entonces vamos a tratar de dibujar la función seno de x. Bien. Entonces la función seno de x, ¿se acuerdan que cuando nosotros nos movíamos un ángulo de longitud 0, ¿no? Entonces, si nos movemos un ángulo de longitud 0, ¿cuánto nos estamos moviendo para arriba? Cero. 0, ¿verdad? O sea, el seno vale 0, o sea que el seno tiene que pasar por acá, sí o sí. Y el coseno podemos dibujarlo los dos a la vez, ¿no? Voy a hacer otro grafiquito. Vamos a dibujar acá el x, coseno de x. De vuelta, también son funciones que están acotadas entre -1 y 1. Entonces, si nos movemos 0 grados, ¿cuánto nos tenemos que mover para el costado? 1, Uno. ¿se acuerdan? O sea, si yo me muevo 0 grados, me quedo parado ahí en el punto 1, 0, ¿verdad? Entonces, para arriba me moví 0, o sea que el valor del seno vale 0, y el valor del coseno va a valer 1, que era lo que habíamos visto ya en la tabla, ¿sí? Así que el coseno va a pasar por acá. Y después podemos agarrar e ir pegando los valores que encontramos en la tabla. Por ejemplo, si nos movemos 2pi, sabemos que el coseno vale 1 y el seno vale 0. Así que si nos movemos 2pi, ¿no? Supónganse que 2pi anda por acá, 2pi anda por acá, dijimos que en 2pi el seno va a valer 0, o sea que va a pasar por acá, ¿sí? Y el coseno, 2pi, Es lo mismo porque toda una vuelta. da lo mismo porque es toda la vuelta, exacto, o sea que va a valer 1, ¿no? O sea que el coseno y el seno van pasando por estos puntos de acá. Así más o menos lo vamos construyendo, ¿sí? ¿Qué pasa si nos movemos pi? Profe, me genera una duda. ¿El coseno y el seno están puestos en el mismo eje ahí en lo que usted está dibujando? No, son dos ejes distintos. Este es un eje y este es otro. ¿Sí? Acá hay Pero una sí, o separación, sea, pero los dos los puso en el eje de la I, digamos. no, son dos ejes. Si te fijas, esto es un eje, ¿no? Este Sí, es sí, uno entiendo, y... pero digo, están los dos verticales, no, no hay uno en el eje de las X. A eso voy. Ah, no, no te estoy entendiendo cuál es la pregunta. A ver, si me profundizar un poco más Creo que porque... consideraba que seno podía ser la I y coseno la X. Creo que viene por ese lado. Al Bien, revés, eso pero sí. está perfecto que genere esa confusión, porque en realidad es una confusión súper, súper normal, ¿sí? O sea, cuando nosotros miramos el círculo trigonométrico, es verdad eso. El coseno es la X, ¿no? El coseno es lo que aparece en el eje de las X y el seno es lo que aparece en el eje de las Y. Eso es verdad. Pero acá lo que estamos dibujando es no el círculo trigonométrico, sino que estamos dibujando el comportamiento de el seno y el coseno.
Que el seno y el coseno no son otras cosas que medidas que nos dan, digamos, medidas que nos dan información sobre los ángulos que nosotros vamos trazando, ¿no? O sea, si yo tengo el seno y el coseno de un punto, yo puedo saber cuál es el ángulo, digamos, que estoy armando en el círculo trigonométrico. No sé si fui claro. Si no, o sea, era lo que trataba de mostrar un poco en el video, que el círculo este empieza, o sea, una cosa es el círculo trigonométrico, que en el círculo trigonométrico sí tenemos el coseno en el eje de las X y el seno en el eje de las Y, y otra cosa son los gráficos de estas funciones, por separado, coseno de X y seno de X. ¿Se entiende Por cuál es eso, la son dos diferencia? funciones distintas. Seno es una función y coseno de x va a ser otra Sí, función. Eso es lo que sí, genera la duda. Serían sí, dos sí. funciones distintas que las vamos a necesitar quizás usar para conseguir otro dato. Sí, o O sea, ya hay- son dos funciones distintas, que lo que te dan es información acerca, digamos, del arco que vos estás considerando, el arco de circunferencia que querés calcularle, digamos, bueno, cuál es la abscisa y cuál es la ordenada de ese arco de circunferencia. ¿Fui claro o no? Si no fui claro, decime que no. A mí más allá de que estamos viendo esto, si hablamos por ejemplo, de seno, yo me imagino como que es un número que va paralelo al eje de la sí, pero capaz que es porque necesitamos ver más ejercicios. Bueno, eso seguro que necesitamos ver más ejercicios, recién estamos empezando, pero en realidad yo lo que quiero que quede claro es que una cosa es ver el círculo trigonométrico, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo que decía hoy, que en el círculo trigonométrico tenemos el seno en el eje de las y y el coseno en el eje de las x. Y otra cosa es ver cómo empezamos a desarmar estas funciones. Ven que acá nos queda una función. Estas tablitas que nosotros armamos acá, ¿no? Le damos un valor de x, ¿no? Que los valores de x son 2pi, pi sobre 2, 3pi sobre 2. Y acá nos quedan valores funcionales, ¿no? Nos queda un valor para el coseno y otro valor y otros valores distintos que son para el seno, ¿sí? O sea, lo que nos quedan son dos funciones que dependen de x. ¿Pero quién es x? Es x mayúscula. X es la cantidad de radianes que nosotros nos movemos alrededor del círculo. ¿Queda un poquito más claro ahí? Un 2% más claro. Si no, discutime, decime cuáles son. Seguimos Claro, charlando. pasa que no es un tema fácil, me parece, profe. No, Usted, no, es un tema súper complicado. Miren que no es- va a llevar un tiempo entenderlo. Es un tema complicado, no, no es un tema sencillo. Eso lo reconozco. Pero pregunten, pregunten porque digo, es la forma. Bueno, seguimos graficando entonces. ¿Qué va a pasar en pi? ¿Qué era lo que pasaba en pi? El seno en pi valía -1. Perdón, el coseno en pi valía -1. Acá tenemos en la tabla esta. Y el seno valía 0. O sea que el seno en pi va a valer 0, o sea, vamos a estar por acá. Y el coseno valía en pi, si lo proyectamos acá en el gráfico, valía -1. Acá esto es pi, ¿no? Y esto es -1. ¿Qué pasa en pi sobre 2? Si miramos el círculo, en pi sobre 2, En seno vale 1 el seno vale 1, ¿no? Y el y coseno, después 0. 0, ¿no? O sea que en pi sobre 2, el seno vale 1, estamos por acá arriba, y el coseno vale 0. O sea que en pi sobre 2 tenemos una raíz del coseno. Sí, esto es pi sobre 2. Y ya más o menos con estos puntos podemos ir construyéndonos una idea de cómo queda el gráfico, ¿no? O sea, el gráfico viene pasando en 0, el gráfico del seno, viene por acá, toca 1, después tiene la raíz en pi, ¿sí? Bueno, acá no lo pusimos, pero en 3pi sobre 2, ¿se acuerdan que en 3pi sobre 2 qué era lo que pasaba? En 3pi sobre 2, cuando estábamos por acá,
¿Cuál punto es este? Es el punto cero Menos menos uno. uno, ¿verdad? O sea que el coseno va a valer cero y el seno va a valer menos uno. Así que el seno va a andar por acá, en 3 pi sobre 2, que es el punto medio entre pi y 2 pi. 3 pi sobre 2, ¿no? La función anda por ahí abajo. Y en 2 pi vuelve a valer cero. Y con el coseno pasa algo parecido, ¿no? O sea, habíamos dicho que pasaba por acá, que valía uno, después que tenía raíz acá, acá tocaba -1 de vuelta, y en 3 pi sobre 2 habíamos dicho que valía cero. Así que en 3 pi sobre 2 viene a ser una cosa así, y después vuelve a valer uno. ¿Sí? Esto es este es el recorrido que hace en el intervalo 0, que va de 0 a 2 pi. Pero como decíamos, como podemos seguir dando infinitas vueltas, esto después se va replicando, ¿no? O sea, la función va haciendo una cosa así, ¿sí? Más o menos, y la función coseno también va haciendo una cosa más o menos así, ¿no? Y como también podíamos movernos en arcos que sean, digamos, en sentido horario, ¿sí? También las funciones están bien definidas en los negativos, así que las funciones de alguna forma nos empiezan a hacer una cosa más o menos así. Yo soy muy malo dibujando. ¿Sí? Bueno, les queda como ejercicio para ustedes ubicar estos valores de acá, que básicamente tienen que mirar los valores de la tabla y, bueno, agarrar y dibujarlos ahí, ¿no? Como hicimos recién con el pi sobre 2, 3 pi sobre 2 y 2 pi. ¿Bien? Entonces las funciones empiezan a tener más o menos esta vuelta de acá, ¿no? Son así, son funciones periódicas. Bueno, ¿preguntas? ¿Hasta acá? ¿Una es inversa de la otra? No, de hecho, fíjense, eso es un detalle interesante. ¿Son invertibles estas funciones? Les pregunto a ustedes, porque vamos a querer calcular inversas. No le vamos a dar tanta atención a la función coseno y seno, pero sí en un rato a una función prima de estas dos, que es la función tangente, ¿sí? Le vamos a dar importancia. ¿Y qué les parece? ¿Son invertibles estas funciones? No Sí, son como están, billetas. no. No son No son inyectivas, así que inyectivas, no. ¿no? Porque si yo trazo una horizontal por acá, ¿no? Yo veo que la función corta en varios puntos. O sea que la función, eso ya me mata la corta acá, corta acá, corta acá, Se ¿no? tendría que Manejando con el corte restringir en el dos dominio, puntos. ¿no? ¿Cómo? Se tendría que restringir el dominio, el codominio. Podríamos agarrar y restringir el dominio. Eso podríamos hacer, o sea, recortar el dominio, cosa de que en la función nos quede una cosa así, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí ya tampoco nos queda, tendría que quedarnos una cosa, No, claro. de repente Tendría que ser creo que de pi sobre 2 a 3 pi sobre 2 ponele. es una opción, o si no, de -pi sobre 2, lo que se hace habitualmente acá es de hacer de -pi sobre 2, para el caso del seno, se restringe de esta forma. ¿Sí? A De pi sobre menos pi 2. sobre 2 a pi sobre 2. Entonces se considera solamente este pedacito de la función y se restringe el codominio, ¿a qué lo tendremos que restringir el codominio? -1 y 1. -1, 1, exacto, porque la función está comprendida siempre entre -1 y 1. El recorrido de la función es el intervalo -1, 1, ¿no? Por lo tanto, el codominio, para que la función sea invertible, va a tener que ser el intervalo -1, 1. Con la función coseno pasa algo parecido, o sea, para que sea invertible, tendríamos que definirla de acá de 0 hasta pi, ¿no? Solamente ese pedacito de función es lo único que podríamos llegar a invertir, pero toda la función en sí no es invertible, ¿no? Porque no es inyectiva, y si ponemos codominio a todo, como codominio a todo R, tampoco es sobreyectiva, ¿no? Entonces con eso hay que tener cuidado. Igual eso creo que es un ejercicio que está puesto para ustedes, que es un ejercicio no muy fácil, me parece. Y es de esos ejercicios, vieron que son como, que si bien está buenísimo hacerlos, para si uno quiere practicar mucho, digamos, son esos ejercicios que son como medio opcionales, que siempre hay en todo curso. Háganlo igual, no le estoy diciendo que no los hagan, pero digo, no los vamos a hacer en la clase, porque bueno, sino por una cuestión de tiempo. ¿Sí? Va, creo que no los vamos a hacer, capaz que después nos da el tiempo y lo terminamos haciendo.
Bueno, voy a ver un poco el chat y si no hay preguntas, pasamos a la función tangente. No son inyectivas. No, díganme si hay preguntas. Si no, vamos a dibujar otro círculo. Por acá, de vuelta toda la historia de las abscisas ordenadas. Perfecto. Entonces, volvemos a repasar lo que es el seno y el coseno. ¿Se acuerdan que nosotros acá teníamos el punto 1, 0, y era este de acá? Nosotros nos trazábamos un arco, ¿no? Agarramos y clavábamos la cuerda ahí y nos trazábamos un arco de alguna longitud X, ¿no? Y ese arco, una vez que los teníamos, eso nos definía un ángulo, que era este de acá, ¿no? Entonces decíamos, bueno, lo que nos movemos para el costado, esto que vos te movés para el costado, esto de acá es el coseno de X. Y lo que nos movemos para arriba, esto de acá, no es otra cosa que el seno de X. ¿Bien? Entonces, fíjense que lo que nos queda acá, este es el ángulo, ¿no? Ángulo alfa. Este vendría a ser el cateto opuesto al ángulo. ¿Que cuánto mide el cateto opuesto al ángulo? Esto que estoy pintando acá. Seno de X. Seno de X, ¿no? Porque esta altura que yo tengo acá es exactamente la misma altura que tengo acá, ¿verdad? O sea que el cateto opuesto al ángulo mide seno de X. ¿Y se acuerdan que ustedes en el liceo definían el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena cateto opuesto sobre cateto adyacente? Por lo menos de algún lugar recóndito de sus memorias. Sí, algo. Algo suena, ¿no? O sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bueno, esto es lo que nos da, ¿no? Siempre es el cateto opuesto al ángulo y el cateto que está adyacente al ángulo. O sea, el cateto adyacente significa pegado, no sé qué significa, pero es La el hipotenusa. cateto. La hipotenusa es esta de acá, ¿no? Y me parece que te estás confundiendo con el teorema de, no me acuerdo si de Tales o de Pitágoras, que te decía que si vos tenías un ángulo de 90, entonces el cateto opuesto más el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado te daba la Ah, ok, sí, hipotenusa al sí. cuadrado. Eso es otra cosa, pero está bien. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo que nos define es la tangente. ¿Sí? Es una relación que hay entre, bueno, entre eso, entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo, este, y esto se llama la tangente. Entonces acá vamos a definir la función tangente, también, tangente de x, y cómo les parece que la definiríamos. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto Seno sobre opuesto acá? coseno. Seno Algo sobre sobre coseno. eso. Va a ser seno sobre coseno. Seno de x sobre coseno de x. Bien. Bueno, pero hay que tener cuidado con esta función. ¿Cuál es el problema que en principio empieza a tener esta función? Es una división, ¿no? Siempre Coseno tiene que ser distinto a cero. ahí va, el coseno, hay puntos en los que se hace cero, ¿no? Eso lo vimos, que hay puntos donde el coseno, por ejemplo, eh, lo miramos acá, ¿no? En pi sobre 2, en 3 pi sobre 2, en menos pi sobre 2, menos 3 pi sobre 2, son puntos en donde el coseno se hace cero. Entonces ahí la función tiene problemas, ¿sí? O sea que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de definir el dominio de la tangente, ¿no? Porque el dominio de la tangente van a ser aquellos puntos, el dominio de la tangente,
van a ser aquellos puntos x tales que el coseno de x sea distinto de cero. ¿Y en qué puntos, si ustedes tuvieran que ubicar en el círculo trigonométrico los puntos en los cuales el coseno se hace cero? ¿Cuáles son? Son los puntos en los que, Pi recuerden que el sobre coseno 2, va a ser en pi sobre 2, va a ser uno de los 3 pi puntos, sobre queden de 2. acuerdo, Menos y pi 3 sobre pi sobre 2. 2, ¿no? O sea, va a ser pi sobre 2 por un lado y 3 pi sobre 2. El coseno siempre se hace cero en estos dos polos de acá, ¿no? Porque es lo que nos movemos para los costados. El coseno era Es eso. menos pi sobre 2 también. Claro, van a ser todos los múltiplos menos pi sobre 2. Y si yo hago pi sobre 2 y le sumo otra vuelta más, más 2 pi, ¿no? ¿Eso cuánto me da? Me da como 5 pi sobre 2. También me queda cero, ¿no? O sea, yo empiezo a dar vueltas y siempre que, no importa en qué sentido de las vueltas, pero yo doy las vueltas alrededor del círculo y siempre que llego a este polo o a este polo, ¿no? Siempre voy a tener el problema de que el coseno me da cero. ¿Se ve eso? ¿Alguien no está de acuerdo? Dice que tendríamos que restringir el dominio quitando el uno y el -1. Bueno, quitando en realidad el pi sobre 2, el 3 pi sobre 2, como dijo el compañero, el menos pi sobre 2, ¿sí? También. Y eso tiene una forma complicada, ¿no? Pero la vamos a ver a continuación, se las voy a escribir, en el libro está definida. Si no mal recuerdo, era una cosa así. Era 3 pi sobre 2, eh, son los x, tales que x es distinto a pi sobre 2 más pi por k, ¿no? O sea, es donde k es un número que pertenece a los números enteros. Esto es complicadísimo, ya lo sé, chiquilines. Pero vamos a ver cuál es la interpretación que tenemos de esto de acá. Tenemos pi sobre 2 por un lado, ¿no? Si yo hago pi sobre 2 y me muevo pi, ¿no? De pi sobre 2 me muevo pi sobre 2 más pi, entonces me estoy moviendo hacia acá. ¿Están de acuerdo con eso? Si hago pi sobre 2 más pi, entonces llego a 3 pi sobre 2. Si hago 3 pi sobre 2 y me muevo 180 grados más, o sea, me muevo pi grados más, llego a pi sobre 2. Si yo a pi sobre 2 me muevo en sentido horario estoy diciendo, o sea, me muevo hacia acá, me muevo menos pi, entonces llego a menos pi sobre 2, ¿no? Que menos pi sobre 2 también está ubicado acá abajo, ¿sí? Entonces, para cada valor entero que yo tenga, ¿no? Yo lo multiplico ese valor entero por pi, ¿no? Y le sumo pi sobre 2 y siempre, hagan la prueba, termino en uno de estos dos polos, ¿no? En pi sobre 2 o en menos 3 pi sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque yo doy un múltiplo entero, ¿no? El k por pi, este de acá, o el pi por k, este de acá, lo que quiere decir es que yo de acá, de este polo a este polo, me muevo 180 grados. Y no importa cuántas veces me mueva 180 grados, me puedo mover 100 veces 180 grados en sentido antihorario o 100 veces 180 grados en sentido antihorario. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? O sea, este conjunto que nosotros escribimos acá son los x, ¿no? Que más o menos son todos, son infinitos los valores estos de acá, ¿no? Porque para cada valor entero vamos a tener un valor de x que cumple esto de acá. Pero son todos los que cumplen más o menos esta forma, ¿no? Menos 3 pi sobre 2, El pi KS, sobre 2. si es negativo, va por un lado y es lo que determina para qué lado va. ¿Cómo fue eso? A ver. Que el KS me determina si va en sentido horario o en antihorario. Sí, exacto. Sí, porque vieron que acá pusimos en z, y z son todos los enteros que son desde menos infinito, ¿no? O sea, supónganse menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, lo que dice el compañero es totalmente cierto. Si yo pongo un k que sea negativo,
lo que estoy haciendo es moverme 180 grados en sentido horario. Si pongo un K que es positivo, me muevo 180 grados en sentido antihorario. ¿Sí? Profe, perdón, Entonces, me quedó bueno, a ver, una duda sobre el ¿cómo? valor de K. O sea, Sí. K es cuando te mueves 180 grados nomás. Toma ese valor. No, K es un valor entero, puede ser -3, -2, -1, 0, ¿no? Si es 0, por ejemplo, solamente te movés pi sobre 2. Pero básicamente vos Sí, lo que tenés que hacer es escribir de forma matemática, de alguna forma, de cómo me muevo yo de este polo a este polo de acá. Y bueno, y la distancia en radianes que hay de este polo a este polo de acá es de 180 grados. Y no importa cuántas veces yo me mueva, porque yo puedo agarrar y decir, bueno, me muevo 180 grados para acá y después me muevo 180 grados para acá, llego al mismo polo, ¿no? Si me muevo 180 grados, 180 grados y 180 grados, llego al otro polo problemático. ¿Más o menos se entiende? ahora sí. ¿Sí? O sea, el valor Sí, de pero K lo ahí, que me determina es la cantidad de medias vueltas que voy a dar. O sea, el pi lo que significa, acuérdense, es 180 grados, o sea, es media vuelta del círculo. Y el K lo que me significa es, bueno, cuántas medias vueltas voy a dar. O sea que todos los valores, digamos, problemáticos de la tangente van a ser estos de acá. X tiene que ser distinto, ¿no? A -3 pi sobre 2 menos pi sobre 2 acá pi sobre 2, ¿sí? 3 pi sobre 2 y así, sucesivamente. ¿Bien? Bueno, y fíjense que el gráfico de la tangente, como, ¿qué pasaba? A ver si se acuerdan de cálculo 1A o capaz del liceo. ¿Qué pasaba cuando nosotros dividíamos dos funciones y cuando la función del denominador, o sea, la función que estaba abajo, tenía puntos que digamos que se anulaba la función? ¿Cómo era el comportamiento del gráfico? ¿Alguien recuerda eso? Como que tiende Cuando a la función de infinito la abajo se hace función. cero, ¿qué Se es lo que va. pasa? Se va, ¿a dónde? Infinito. A infinito, ya sea a menos infinito o a más infinito. Y bueno, y eso es lo que va a pasar con la función tangente, ¿sí? O sea, la función tangente va a tener asíntotas verticales, que la dibujamos por acá, a la función, ¿sí? Y también va a ser periódica, ¿sí? Porque si nosotros estamos dividiendo dos funciones que son periódicas, o sea, dos funciones que se repiten, ¿no? En todo el dominio, entonces la función resultante, la función que resulta de la división, también va a ser una función periódica. Entonces, en menos pi sobre 2 vamos a tener una asíntota. En pi sobre 2 vamos a tener otra asíntota, ¿sí? Y la función tangente va a empezar a quedar una cosa así, ¿no? Viene de acá, de menos infinito, acá se pega, se va a menos infinito, toca cero y acá se va a más infinito. Y esta función, como les decía, es periódica. O sea, acá la función va a pasar por pi, que es donde se anula el seno, ¿no? Y va a pasar por menos pi también, que es también donde se anula el seno, ¿no? Ahí es pi, menos pi y acá es pi, ¿sí? Pero también va a tener asíntotas en 3 pi sobre 2, ¿no? Esto es 3 pi sobre 2, y en menos 3 pi sobre 2. O sea que la función empieza a quedar una cosa que más o menos hace algo así, ¿no? Es como que de vuelta es una función que es periódica. Se empieza a repetir, digamos, infinitamente el gráfico de la función tangente. Esta de acá es la función tangente de x. Y esto acá es x. ¿Está bien? Es una función que, bueno, que tiende a más infinito y a menos infinito. ¿Sí? Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá. asíntotas verticales, ¿no? Son asíntotas verticales, exacto.
Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver algunas propiedades que son importantes, ¿sí? De las funciones trigonométricas. Propiedades, en particular propiedades del seno y el coseno. Bueno, la primera propiedad, ya la comentamos, es que las funciones están acotadas entre -1 y 1, y la forma de escribir eso es que -1 siempre va a ser menor o igual que el coseno de x, y el coseno de x siempre va a ser menor o igual que 1, ¿no? Y esto sucede para todo x en R, ¿no? Acuérdense que este chirimbolo de acá, este símbolo, que es como una dada vuelta, significa para todo, y con el seno va a pasar lo mismo. El seno de x siempre está acotado entre -1 y 1. Y esa es la primera propiedad que este, también pasa para todo x en R. ¿Sí? Bueno, la segunda propiedad que vamos a enunciar es que son periódicas. Son periódicas de periodo 2π. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que si yo hago el coseno de x y el seno de x, ¿no? Me muevo x radianes, es lo mismo que me mueva x más 2π radianes, ¿no? ¿Qué significa esto? Y con el seno pasa lo mismo. ¿Qué significa en términos del círculo trigonométrico? Que si yo me muevo x o me muevo x más 2π, me da lo mismo. Que te queda en el mismo lugar. Se Como queda que en das el la mismo vuelta lugar. entera. Claro, el 2π lo que me está indicando es que moverme x, ¿no? Como me muevo con el coseno de x, o moverme x más 2π, llego al mismo lugar, ¿no? Y eso lo podemos ver en un circulito sencillo acá, trigonométrico. O sea, supónganse que yo tengo x por acá, ¿no? Me muevo x o me muevo x más 2π, me muevo todo esto de acá. Entonces llego al mismo lugar, ¿no? X me da lo mismo que x más 2π o que x más 4π, ¿sí? Eso quiere decir que las funciones son periódicas y era un poco lo que veíamos hoy en el comportamiento del gráfico, ¿no? Que la función se repite infinitamente. 2pi por K. Sí, lo podemos, en realidad sí, para la periodicidad podés ponerlo así nomás, pero es cierto lo que vos decís, o sea, esto es lo mismo que el coseno de x más 2pi por k, ¿sí? Y esto pasa para todo k con k perteneciente a z, es cierto, pero no es necesario escribirlo de esta forma porque ya, o sea, es como que vos decís, bueno, yo a este x me tomo el x como si fuera el x anterior más 2pi, entonces ya está implícito bueno, de que sí se cumple para todo x real, esto de acá. ¿Sí? Pero está bien escribirlo así también, digo, no está mal. Bueno, la otra propiedad, que esta sí es importantísima, digo, estas también son importantes, esta es súper importante, la del -1 y 1, que está acotada. Esta no la usamos tanto en el curso, pero esta otra la vamos a usar, sobre todo cuando veamos integrales en algunos ejercicios. Lo que nos dice la propiedad es esto de acá, que el coseno de x al cuadrado más el seno de x al cuadrado, ¿cuánto me tendrá que dar esto? Ahí sí aparece la hipotenusa. Ahí sí aparece la hipotenusa, ahí va. Perfecto, La perfecto. Ahí tangente al aparece, cuadrado. No, me da la tiene tangente nada al que ver. cuadrado. Sí, perfecto, me da la tangente al cuadrado.
¿sí? No la función tangente al cuadrado, sino la tangente, digamos, definida eh, como la tangente como la relación del ángulo, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Yo tenía el círculo trigonométrico, tenía mi punto X por acá, ¿no? Y tenía que el coseno era esto de acá abajo. Ese era el coseno de X. Y el seno era esto de acá arriba. Entonces, si yo agarro ahora y hago el cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Que el cateto opuesto al cuadrado es esto de acá, ¿sí? Y le sumo el cateto adyacente, que es este de acá, al cuadrado, este de acá, me tiene que dar el valor de la hipotenusa al cuadrado. No sé qué es. El valor de la hipotenusa al cuadrado es esto de acá. ¿Eso era Pitágoras? Yo para los nombres soy un desastre. Pitágoras era esto, ¿no? Sí, pero no da la hipotenusa directamente uno. Perdón, la hipotenusa, dije la tangente. Da la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa mide 1. ¿Sí? No sé por qué me quedé con la tangente, pero es la hipotenusa. El cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado nos da la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa, como el círculo tiene radio 1, la hipotenusa mide 1. Así que esto de acá, lo que nos va a dar acá, ¿no? Va a tener que ser 1. Otra forma de ver esto es agarrar y decir, bueno, ¿se acuerdan que habíamos definido más arriba, cuántas cosas que hicimos? Habíamos definido la fórmula del círculo, que yo les dije que no iba a ser tan importante para nosotros, ¿no? La fórmula del círculo, pero ustedes se acuerdan que la x, en este caso, la x siempre es el coseno. Siempre es el coseno del ángulo o el coseno del arco, ¿no? Y la y siempre es el seno. Entonces, si yo hago coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, como esas dos cosas son coordenadas, ¿no? Del círculo, de la circunferencia, entonces la suma, tienen que verificar la suma esta de acá. ¿Tá? Eso es otra forma de pensarlo también. Y si no, por Pitágoras. Bien, y las otras propiedades que nos interesan son las derivadas. Estas funciones, tanto, bueno, obviamente son funciones continuas, eso no lo vamos a escribir, pero ustedes me creen, o sea, ya vieron los gráficos, son funciones continuas, ¿sí? Y además son funciones derivables. Las funciones derivables, ¿se acuerdan? Tampoco debe ser una novedad para ustedes porque se acuerdan de cálculo 1A que las funciones derivables son aquellas funciones que son suaves y que no tienen picos, que no tienen ninguna cosa rara, ¿no? O sea, una función no derivable, por ejemplo, era el valor absoluto, ¿se acuerdan? Y el valor absoluto era no derivable en cero porque tenía una punta ahí en cero. Entonces, digo, cuando yo tengo una función que tiene una punta, no tengo una función tangente, pero las funciones seno y coseno son funciones súper suaves, así que son derivables, ¿sí? Y las derivables, las derivadas hay que memorizárselas, ¿sí? Vamos a verlas acá. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno nos da menos el seno de x y la derivada del seno nos da el coseno de x. ¿Sí? Esta propiedad también obviamente es súper importante, porque digo, en este curso vamos a trabajar, si bien todavía no han aparecido mucho, pero de aquí yo les diría que a partir de la semana que viene hasta el final del curso vamos a trabajar con derivadas casi que enteramente, así que, y como son funciones que estamos introduciendo ahora, estas funciones van a aparecer y las derivadas van a aparecer, obviamente. Y bueno, después hay algunas otras propiedades, pero me parece que no vale la pena complicar mucho más. Estas son como las propiedades más importantes que tienen
las funciones esta de acá. ¿Sí? Quiero preguntas, comentarios, no sé. Ahí Lucas confirma que era Pitágoras. Profe, la derivada del seno es simplemente el coseno, o sea, sin menos, sin nada, ¿no? Sí, 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 es el coseno solamente. Bien, gracias. La del coseno cambia de signo. Forma sinusoidal, sí, que como me gusta esa palabra, sinusoidal. Profe, una Suena pregunta. ¿Puede notar cómo sí. es esa propiedad que dice como que seno es igual a coseno de x más pi o algo así? Creo que es pi dividido 2. Sí, no me acuerdo cómo era, pero ¿cómo era? Me parece que era pi dividido 2. La vemos en el gráfico, si no en el acá. A ver. Bueno, esto no era. Esto tampoco. Esto, acá. Acá tenemos el seno de x y tenemos el coseno de x menos pi sobre 2, ¿no? Así que la identidad es que el seno de x es igual al coseno de x menos pi sobre 2. O también, pensado de otra manera, si yo le sumo pi sobre 2 de este lado al seno y le sumo pi sobre 2 de este lado, lo que tenemos también es que el seno de x más pi sobre 2 es igual al coseno de x. Esta propiedad está buena, no la vamos a usar tanto en el curso, pero está buena, qué sé yo. Básicamente lo que nos dice es que si corremos la función un poco, ¿no? Lo que veíamos en el gráfico este de acá. Si yo acá corro la función menos pi sobre 2, vieron que acá tenemos las dos funciones, ¿no? La que pasa, la verde es el seno, la roja es el coseno, y si yo acá al seno le sumo pi sobre 2, pi sobre 2, ¿no? Bueno, se superponen las dos. Me queda igual el coseno. Pero sí, está bien. Bueno, no sé si hay preguntas, si no, prepárense porque vamos a hacer algo complicado ahora, que va a ser derivar. No sé si complicado, pero Cortale. bueno, piensen si hay preguntas, me voy a servir agua, porque no he parado de hablar y tengo una sed. Bueno, ya estoy. A ver en el chat. ¿Cómo podríamos ver la diferencia entre coseno de 2x o 2 coseno de x, pensando en derivar? Bueno, si vos tenés coseno de 2x, en realidad lo que tenés es una función compuesta, ¿no? Lo hacemos por acá, pero está buena la pregunta, ¿no? O sea, si yo tengo el coseno de 2x y quiero derivar esto de acá, entonces tengo que agarrar y aplicar la regla de la cadena. O sea que voy a tener que derivar el seno, derivo la función de afuera, que la función de afuera derivada me queda, según lo que vimos acá, menos seno, evaluado en la función original, y esto multiplicado por la derivada de Por lo de dos. adentro, que la derivada de lo de adentro da 2, ¿no? O sea que, o dicho de otra forma, podemos escribirlo así, menos 2 como el seno, menos 2 por el seno de 2x. ¿Está bien, Rodrigo? Bueno, ahora sí, vamos a hacerlo complicado, que va a ser, nos olvidamos un poquito de la derivada, ¿sí? Y vamos a tratar de
perdón, nos olvidamos un poquito de las propiedades y vamos a la derivada, pero vamos a la derivada de la función tangente ahora. Le pasamos raya y le vamos a poner derivada de la tangente. ¿Sí? Bueno, así que se acuerdan que la tangente de x se definía como el cociente del cateto opuesto, que era el seno de x, sobre cateto adyacente, que era el coseno de x. Y lo que nos interesa hacer ahora es agarrar y derivar esto de acá. Tangente prima de x. Bueno, ¿qué tendremos que hacer para derivar esta función de acá? La derivada del cociente. La es. Derivada del cociente. Como es un cociente, tenemos que agarrar y aplicar la derivada del cociente que la repasamos en rojo por acá. ¿Se acuerdan que f sobre g, derivado, ¿no? La derivada de f sobre g, ¿cómo era? ¿Por qué quedó así? Era f', derivada de lo de arriba, por g, menos lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado, por g', dividido el de abajo al cuadrado, ¿no? Y vamos a aplicar esta fórmula de acá. Entonces ahí ya cuando lo primero que hacemos es agarrar y escribir lo de abajo al cuadrado, o sea que lo de abajo al cuadrado nos queda el coseno al cuadrado de x, ¿no? Esto es una forma de notarlo así, de poner el cuadrado adelante es una forma de decir el coseno al cuadrado de x, pero pueden poner coseno de x al cuadrado también, es lo mismo. Así que tendríamos que hacer la derivada del seno, o sea, derivada del seno, que es el de arriba, por el coseno, menos el de arriba sin derivar, que es el seno, por la derivada del coseno, ¿no? Bueno, así que escribamos a ver qué nos queda eso de abajo. Lo de abajo ya sabemos que es coseno al cuadrado de x. La Claro, derivada del seno, seno coseno. Es el coseno. es el coseno. Por lo tanto, lo de arriba nos va a quedar coseno de x, Coseno al cuadrado de Al x, sí, está cuadrado. bien. coseno al cuadrado de x. Exacto. Coseno al cuadrado de x. ¿No? Porque nos va a quedar derivada del seno, sabemos que esto de acá nos queda coseno. Y la derivada del coseno, ¿cuánto era? Menos el Menos seno. seno. Menos el seno. Así que acá, todo esto, si tenemos menos el seno por menos el seno, Ahora en el baño. Menos ¿están de acuerdo que seno nos al Seno cuadrado. cuadrado al final. Ah, más seno al seno cuadrado. al cuadrado? Y teníamos una propiedad para esto de acá. ¿Cuánto era que nos daba el coseno? Bueno, tenemos dos Uno. formas de ver Ah, Uno. esta cosa, Uno. ¿no? Una forma es agarrar y decir, bueno, lo voy a hacer abajo mejor. Tenemos dos formas de verlos. Una que es bastante útil, la que es bastante inútil es la que nosotros agarramos y decimos, va, bastante inútil para nuestro curso, es útil para otras cosas, supongo. Agarrar y decir, bueno, esto de acá arriba da uno por una de las propiedades, era la propiedad, la última o la penúltima, no, la propiedad 3, ¿sí? Y una de las formas de ver esto es decir, bueno, esto de acá es lo mismo que tener uno sobre coseno de x al cuadrado. Eso es una forma de ver.
Esa es la que Otro no se usa ejemplo, mucho. esta es la que no se usa mucho, no la usamos mucho. La otra forma de verlo es agarrar, y fíjense ustedes que yo tengo una suma, que la suma está en el numerador, está en la parte de arriba de la fracción. Entonces yo esto lo puedo separar en dos fracciones, ¿no? Una de las fracciones va a ser coseno de x al cuadrado sobre coseno de x al cuadrado más seno de x al cuadrado sobre coseno al cuadrado de x. Y esta es la que más vamos a usar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos queda acá? A ver si alguien me dice. Queda uno, porque coseno de al cuadrado de x sobre coseno de al cuadrado de x se simplifican. Esto da 1, estoy de acuerdo. ¿Y esto otro? Tangente cuadrado de x. Claro, esto otro lo podemos ver como seno de x sobre coseno de x todo al cuadrado. Y habíamos visto que la tangente, ¿no? Si nos movemos un poquito para acá, vemos que la tangente la definimos como seno sobre coseno. Así que lo que nos queda acá no es otra cosa que la tangente al cuadrado de x. Y esta es la fórmula que sí vamos a usar, ¿no? La derivada de la tangente nos da 1 más la tangente al cuadrado de x. ¿Sí? Profe, pero los dos cosenos no se simplifican ahí. Sí, ¿O se no? Ah, simplifican porque y son los dos da. positivos. O sea, se simplifican, este se cancela con este y nos queda 1. Ah, ta. ¿Sí? O Pensé que sea, el quedaban 1 este de secando. acá sale de la simplificación S. Está, impecable. ¿Está? Así que en Profe, pero resumen, ¿cómo sacaste el uno ahí? Porque no estaba sumando el uno. sí, y acá queda sumando, ¿no? El O primer sea que sumando queda nos queda uno más 1. tangente a la 2. ¿Cómo? O sea, te queda uno más tangente a la 2, te quedaría. 1 más tangente al cuadrado, exacto. ¿Sí? Si quieren lo repasamos por acá. Porque ahí pusiste directo que es igual, ¿Cómo? que es igual a tangente. Se puede como, no sé. No, están separados. Por un lado dice igual uno y por el otro lado dice igual tangente. Claro, el círculo rojo este es esto de acá, que está la tangente al cuadrado, y el círculo este de acá es el 1, y acá está el resultado de todo. ¿Sí? Lo vuelvo a repasar por acá. Igual, si quieren, pongan ahí propiedad 6 de las propiedades que estábamos viendo. La derivada de la tangente. La derivada de la tangente es 1 más tangente al cuadrado de x. ¿No? Es un resultado notable. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Ahí Constanza preguntaba si se cancelan los dos cosenos, eso lo estábamos viendo, que sí. Bueno, de este tema, lo único que nos queda, no lo vamos a hacer hoy. Tainara levantó la mano, habla Tainara nomás. No. Profe, yo quería comentar que pusieron en el chat si los cosenos, tipo anteriormente, ahí cuando estaba la división, viste que está coseno a la 2 de x más seno a la 2 de x dividido coseno a la 2, que habían Sí, dicho que se podía cancelar, pero ahí no se puede cancelar porque es una suma. Y tal vez es un error que siempre cometemos. Y quería comentar eso. sí, es verdad, o sea, se puede cancelar, pero hay que tener cuidado, o sea, porque para cancelar lo que tenemos que hacer fue lo que hicimos acá, de agarrar y separar, ¿no? La suma en dos sumandos. ¿Sí? Yo no puedo agarrar y cancelar esto así, con esto de acá, así nomás, que me quede, digamos, solamente seno cuadrado. Eso está mal. Esto está mal, ¿no? Este, para poder cancelar,
lo que tengo que hacer es separar en dos sumandos, así como que fue lo que hicimos, ¿no? O sea, un sumando es coseno cuadrado sobre coseno cuadrado y el otro es seno cuadrado sobre coseno al cuadrado. Pero está muy bien el comentario. Bueno, lo único que nos quedaría de este tema, así de teórico, que lo vamos a hacer la clase que viene, porque hoy ya me parece que fue un montón de información nueva, es agarrar y encontrar la inversa de la función tangente, ¿sí? Vamos a encontrar la inversa de la función tangente y la derivada de la inversa de la función tangente, ¿tá? Que es una cuenta, no sé, un poquitito más complicada de la que hicimos acá, con la derivada esta de acá. Tenemos que usar la derivada de la función inversa, que fue algo que nosotros estuvimos trabajando. Pero bueno, lo vamos a hacer la clase que viene porque hoy ya fue, me parece un montón. Así que de teórico yo por lo menos no tengo más nada. No sé si alguien quiere ver algún ejercicio, nos podemos quedar un ratito. Algún ejercicio de los anteriores. De este tema vayan pensándolos ustedes y los vemos bien en la clase que viene. Muchas gracias por la Gracias, clase, profe. profe. Gracias, profe. Bueno, gracias a Gracias, profe, ustedes, nos chicos. Que vemos. pase bien. Nos vemos. Gracias. Chao, buenas Gracias. noches. Gracias. Chau, chau. Bueno, si alguien se quiere quedar a preguntar algo, pero no, me parece que rajan todos. Así que bueno. Bueno, gente, nos vemos Chao. el jueves entonces, si les parece.